quiero compartir con vosotros un texto de los que hemos estado estudiando no hace mucho, los que seguís el estudio diario por el grupo de WhatsApp. Así es que buscar en el libro de los Hechos, vamos a leer en el capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 26 al 40. Es un texto muy conocido. Yo estoy seguro que el que más, el que menos, recordará haberlo leído probablemente muchas veces. Es un texto que aporta muchas cosas. Antes de que leamos los versículos que vamos a leer, me gustaría que nos centrásemos en cuál es la situación que está enfrentando la Iglesia en ese momento. La Iglesia está empezando a ser perseguida. Está sufriendo las primeras persecuciones que sufrió la Iglesia. ¿Recordáis a Esteban, el primer mártir de la Iglesia, que muere apedreado en Jerusalén? Y como consecuencia de eso, la Iglesia, muchos de los hermanos son dispersados y se tienen que marchar lejos de Jerusalén y les andan persiguiendo, les andan siguiendo, les andan metiendo en la cárcel. Y ellos, en su afán de huir, van alejándose, pero van haciendo una cosa muy interesante, y es que van hablando del Señor, van hablando del Evangelio a aquellos lugares a donde van. Es decir, no se quedaron callados, sino que fueron hablando a los que iban por ahí. Entre todos ellos encontramos que el libro de Hechos nos relata lo que hacía Felipe. Felipe fue uno de los 7 diáconos que la Iglesia de Jerusalén escogió para servir a las mesas, para administrar las mesas. Bueno, pues este hombre fue llevando el Evangelio y hizo una cosa fuera de lo común, fuera de lo normal, y es que llevó el mensaje a los samaritanos. No sé si todos sabemos quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de razas. Se habían quedado algunos judíos del Reino del Norte y otros les habían llevado deportados muchos años atrás, 500, 600 años antes o incluso 700 años antes de Jesús. Y estos que habían quedado, ¿qué pasó? Pues que eran muy pocos y el imperio asirio, que era quien les había derrotado en batalla, trajo a otras personas allí. De tal manera que se mezclaron y dieron sus hijas y sus hijos para casarse con otros, que no eran de la raza judía. Entonces estos estaban mal vistos por los judíos porque se habían mezclado. Era un poco clasista, ¿no? Un poco racista lo que ellos tenían. Pero había algo más que todo ello. Aparte de este poquito de racismo que había algo más. Y es que ellos se habían apartado del Señor. Se habían ido apartando de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Se habían ido apartando de lo que se les enseñaba. Así es que habían llegado a una situación de enemistad total con los judíos. Los que sí que seguían las enseñanzas, los que se consideraban una raza pura, se habían enemistado con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que no se hablaban, ni siquiera se hablaban. Si alguien tenía que viajar y tenía que pasar por Samaria, lo que hacía era dar un rodeo y no pasar por allí. Por eso cuando Jesús va a Samaria se sorprenden, porque no hizo el rodeo, sino que fue el primero que se acercó a ellos. Pero vemos que Felipe salta todo eso, supera todo eso, ignora todo eso y va y habla a los samaritanos. Y el resultado es que muchos de ellos se alegraron, muchos de ellos creyeron el mensaje que Felipe les estaba dando. Así es que encontramos este hombre, Felipe, que está teniendo un ministerio muy fructífero, que está dando muchos resultados, que está yendo fenomenal, que está yendo muy bien. Y entonces sucede lo que vamos a leer ahora. Os invito ahora sí a que busquéis en el libro de los Hechos, capítulo 8 y versículos
del 26 al 40. Veo que ya os habéis juntado para tener acceso a la lectura. Así es que os invito a que me sigáis. Dice el texto: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así que no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, hasta aquí la lectura. Felipe está teniendo, como os decía, un ministerio exitoso en Samaria. Está haciendo milagros, nos dice el texto. Está predicando, está enseñando y como resultado muchos se están convirtiendo. Y entonces el Señor le dice: deja esto que te va tan bien y vete al camino del desierto, donde no hay nada. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Por eso se llama desierto, porque no hay nada. Había dos caminos, pero había uno que era desierto. Y es curioso que el Señor manda a Felipe por este del desierto. No era el más transitado. Ni siquiera sabemos por qué este hombre etíope viajaba por este camino. Podría ser que estuviese viajando por este camino porque, como era un hombre poderoso, llevaba a sus soldados que le protegían, no tenía nada que temer y prefería ir por un camino solo, solitario, para poder ir leyendo. No sé, es una especulación, no sabemos, no se nos dice, pero es una especulación. Curiosamente, la palabra que en nuestras Biblias se traduce por sur tiene dos posibles traducciones. Una es sur, pero la otra es también mediodía. Sabéis que los que vivimos en el hemisferio norte, cuando el sol está al mediodía, si miráis al sol, estáis mirando al sur. ¿Lo sabíais esto? Por esto, esta misma palabra sirve para las dos cosas, para mediodía y para sur. Así es que no es la traducción más probable, pero podría ser
que el Señor le esté diciendo a Felipe, ves al camino del desierto a la hora del mediodía. ¿Y sabéis lo que pasa en el desierto al mediodía? ¿Lo sabéis? Sí que lo sabéis, ¿no? Os lo imagináis. Que hace un calor que no hay que lo aguante, ¿no? Que no se puede estar. Es como una locura. Lo que el Señor le está pidiendo a Felipe es que deje su situación en que todo le va bien, en que el ministerio va bien, en que la palabra está corriendo, que deje todo eso y se dirija a un lugar donde no hay nada que hacer. Es una orden, podríamos decir, incoherente. Es una orden que no tiene sentido. Es una orden que, ¿para qué, Señor, me mandas al desierto? Y a veces, ¿sabéis? En nuestra vida nos pasa esto. El Señor nos manda cosas incoherentes. Cosas que no entendemos. No es que sean incoherentes, pero nos lo parecen. Cosas que no comprendemos. ¿Por qué el Señor nos manda esto o nos manda aquello? Quizás algún joven o no tan joven se está pensando, diciendo, ¿por qué el Señor me manda que no tenga relaciones sexuales hasta llegar al matrimonio? Esto no tiene ningún sentido. Hoy en día todo el mundo tiene relaciones fuera del matrimonio. ¿Qué más da? Nos puede llegar a parecer una orden tonta del Señor. Quizás alguien no entiende, ya que hemos hablado de servicio antes, quizás alguien no entiende por qué debe de servir en la iglesia. Y siempre anda pensando, fulanito no hace esto, menganito no hace lo otro, y a mí siempre me toca pringar. El Señor no nos manda que nos fijemos en lo que hacen los demás. Nos manda que sirvamos nosotros. Pero nos puede parecer injusto, nos puede parecer que no tiene sentido lo que el Señor nos pide. ¿Qué vamos a decir? Tenemos más ejemplos, ¿no?, que podríamos poner. Quizás alguien no entiende por qué tiene que ofrendar. Y dice, con la de cosas que podría hacer yo con el dinero de la ofrenda. Y no entiendo por qué tengo que ofrendar. Hay muchas cosas y sé que con esto no he alcanzado a la situación de cada uno, pero me gustaría que cada uno de vosotros pensaseis en aquellas cosas que el Señor os pide que hagáis y que no entendéis. Porque a veces el Señor nos pide que hagamos cosas que no entendemos, como a Felipe. Deja ese ministerio que te va tan bien, que está creciendo tanto el Evangelio, y ves al desierto al mediodía, allí donde no hay nada que hacer. Le dice el Señor, levántate. ¿Sabéis? Busqué esta palabra en las concordancias. En la Reina Valera, esta palabra aparece 114 veces. Es una de esas palabras que se repiten a lo largo de todo el texto bíblico. Muchas de ellas no las pronuncia el Señor. Hay salmos, por ejemplo, que dicen, es el salmista el que habla al Señor y le dice, Señor, levántate y defiende a tu pueblo. Señor, levántate y defiéndeme a mí que te estoy siguiendo y que mira la situación en la que estoy. Pero hay muchas ocasiones también en que es el Señor el que dice esta palabra. Un par de ejemplos solamente. ¿Recordáis cuando Jesús nace y vienen aquellos magos a adorarle y el rey Herodes quiere matarle? En aquella noche José tiene un sueño y el Señor le dice, levántate y vete a Egipto porque quieren matar al niño. Levántate y ves a Egipto. Implica urgencia. Implica algo que debían de hacer corriendo. En otra ocasión, el profeta Jonás, conocéis la historia, ¿verdad? Hemos hablado varias veces de él.
El Señor le dice, levántate y ve a Nínive. Y he escogido estos dos casos expresamente. Uno de ellos obedeció. Y no sabemos lo que hubiese pasado si José no hubiese obedecido. No lo sabemos. Pero tampoco sabemos lo que hubiese pasado si Jonás sí hubiese obedecido. Uno de ellos obedeció y el otro no. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, no nos habla de las luchas que tuvo Felipe. Cuando el Señor nos pide algo que no entendemos, ¿verdad que hay una lucha? Nos cuesta tomar la decisión, ¿verdad? Nos cuesta llevarlo. Y yo me preguntaba, ¿por qué Lucas no hace ninguna referencia a esto? Pues mirar, creo que se trata de un hábito. Pensar en dos niños, por un momento. Un niño es obediente, ¿sabéis? Hay niños que son obedientes. Y el otro es desobediente. Y uno se pregunta, cada vez que sus padres le mandan algo al niño, le dan una instrucción o le hacen una advertencia, el niño se para a pensar, ¿voy a obedecer a mi padre o no voy a obedecer a mi padre en esta ocasión? Probablemente no. El que tiene el hábito de obedecer, siempre o casi siempre obedece. El que tiene el hábito de desobedecer, casi siempre desobedece. ¿Es cierto o no es cierto? Creo que a nosotros con el Señor nos puede pasar lo mismo. Pero Felipe ni lo pensó. Felipe ni se paró a pensar. Fue y obedeció. Como responsable de iglesia, a veces me toca ir a hablar con alguno de vosotros y deciros algunas cosas o pediros que hagáis algo. ¿Sabéis? Antes de ir a hablar con vosotros, muchas veces ya sabemos el que va a ser un hueso duro de roer y el que lo va a aceptar con facilidad. Porque es lo mismo que estos dos niños que os ponía de ejemplo. El que tiene el hábito de obedecer, el que tiene el hábito de querer aprender, de querer mejorar, de querer seguir adelante, siempre lo tiene. Pero el que es rebelde, porque sé que esta palabra escuece un poco, pero el que es desobediente, el que no quiere obedecer al Señor, ese es rebelde. El que es rebelde siempre le cuesta obedecer. Y siempre hay que insistir. Y siempre hay que dar 1000 explicaciones. Pero decidme vosotros, ¿qué explicación le dio el Señor a Felipe? Deja todo, levántate, corre y ves al camino del desierto. Podríamos hablar mucho de este tema, ¿verdad? No quiero cansaros en esta mañana. Podríamos hablar sobre las consecuencias que tiene la desobediencia, ¿no? Podríamos hablar del profeta Jonás, ya conocéis la historia, o de otros que desobedecieron al Señor. Pero no quiero enfocarlo desde este punto de vista en esta mañana, sino al contrario. Quiero que lo veamos desde el otro lado. Lo que sí sucedió porque Felipe obedeció. Felipe tuvo la oportunidad de hablar a este hombre etíope. Y dice la tradición, esto no lo dice el texto bíblico, pero dice la tradición que este hombre se fue a su país y allí hizo crecer la iglesia en Etiopía. Todo eso fue porque Felipe obedeció al Señor. Y Lucas lo relata muy breve. Dice, entonces él se levantó y fue, nada más. Ningún aplauso para Felipe. No hay fuegos artificiales para celebrar la obediencia de Felipe. No hay nada. No se dice nada sobre esto. Lo que sí que vemos fue el resultado de la obediencia. Cómo se encuentra con este hombre, con el etíope. ¿Y qué se nos cuenta de este hombre? ¿Qué se nos dice de este hombre etíope? Hemos leído, la frase en que se nos habla de él es larga, tiene muchas comas y muchas frases subordinadas, se nos dice muchas cosas. Mirad,
Se nos dice que era etíope. Posiblemente esto significa que era de raza negra, que su piel era negra. En alguno de los comentarios que leí decía que la palabra original es que tenía la piel tostada. Pero luego lo busqué de nuevo para tener la referencia y no la encontré, así es que no estoy seguro, a lo mejor me lo he imaginado yo. Pero lo que sí que es probable es que este hombre fuese negro, que fuese de color negro su piel. Otra cosa que se nos dice es que era eunuco. Un eunuco es un hombre castrado, un hombre al que se le han amputado sus testículos. Eso es un eunuco. Dicen algunos de los comentaristas que esta palabra se usaba para definir esto, pero también se usaba para definir a alguien que estaba sirviendo, que estaba al servicio de otros, del gobierno, como es el caso de este hombre. No sabemos con detalle, pero podemos suponer con bastante probabilidad que este hombre, con todo y con eso, realmente era un eunuco, era un hombre castrado. Se solía hacer esto para darle a estos hombres un cargo específico, especialmente aquellos que debían de cuidar el harén del rey o el harén de algún hombre importante. Tenían que cuidar a esas mujeres, protegerlas, para evitar que tuviesen tentaciones, pues se les castraba y así ya no había ningún problema. También era habitual hacer esto mismo con aquellos que, como este hombre, tenían cargos importantes respecto al dinero. Este hombre era administrador de todo el tesoro de la reina. Podéis imaginar que no era poca cosa, ¿verdad? Y este es el otro punto que se nos dice, que era funcionario, que era trabajador, que era, posiblemente estamos hablando del ministro de Hacienda o de Economía en nuestros días, de la reina. Este era el cargo. Y la reina, solamente un comentario, no es que se llamase Candance, sino que Candance era el título de las reinas en Etiopía. Igual que los reyes en Egipto se les llamaba faraón, a las reinas en Etiopía se las llamaba Candance. Así es que este hombre tenía ese cargo, era un funcionario, un hombre de alta posición social, un político rico, influyente. Por todo eso vemos que viajaba en carro, no iba andando como todo el mundo, viajaba en un carro. Y posiblemente en ese carro estaba en algún sitio visible sus títulos. Ministro de Hacienda, ministro de Economía, funcionario de la reina. Así es que este es el hombre con el que Felipe va a hablar. De nuevo vemos a Felipe saltando barreras, saltando obstáculos. Se acerca a un hombre que no es de su raza. Aquí yo os miro y somos muy diferentes. Y hemos superado, pero en ese momento esto no estaba tan claro. Y Felipe saltó esta barrera. Felipe superó ese obstáculo. Felipe superó el hablar a un hombre de otra cultura. No era de su cultura. Tenía otras costumbres. Tenía otras maneras de hacer. Tenía la cultura de su propio país. Felipe habla con un hombre de un estrato social diferente. ¿Cuántos de vosotros habéis hablado con un ministro del gobierno? Y si les hablásemos, pues seguramente nos ponemos nerviosos cuando tenemos que hablar con ellos, ¿verdad? Felipe saltó también esa dificultad social. Y todo esto porque era un hombre obediente y el Señor le dice, acércate al carro. ¿Ves? Y acércate al carro. Hay una barrera más que está saltando Felipe en esta situación y es sobre el hecho de que este hombre fuese eunuco, como os decía antes. ¿Sabéis? Los eunucos quedaban fuera del pueblo de Dios. En Deuteronomio encontramos un versículo que os voy a leer. Está en Deuteronomio 23:1, no hace falta que lo busquéis, solo es un versículo. Dice,
No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No podían pertenecer al pueblo, no podían ir al templo a adorar, no tenían acceso a formar parte del pueblo de Dios. Sin embargo, vemos que Felipe salta de nuevo esta barrera y le habla a este hombre. Y vemos que al final este hombre se bautiza, y sabéis que el bautismo era el símbolo para entrar a formar parte de la iglesia. Así es que este hombre formó parte de la iglesia a pesar de todas esas diferencias. Más cosas que se nos dicen de este hombre. Iba a Jerusalén a adorar. Esto nos dice que era un hombre que creía en Dios. No creía en los dioses de su propio pueblo. No creía en las creencias tradicionales que había en su región, sino que había escuchado sobre la ley de Dios y había creído y quería ir a adorar. Algunos explican esto, no sabemos cómo, pero algunos explican esto. ¿Recordáis la reina de Saba que visitó a Salomón? Pues era la reina de esa región, más grande en ese momento. Así es que dicen algunos que como consecuencia de esa visita, algunos de los que fueron con ella se convirtieron en judíos y al ir de vuelta siguieron con esa tradición, y esto llegó incluso hasta este hombre, no sabemos, pero podría ser. Y se nos dice algo más, dice que iba leyendo las Escrituras, Os había traído una imagen de cómo se leían las Escrituras, pero no me he acordado de pasársela a Mario. Así es que, no sé si te atreves a buscarla, Mario, en el Drive. En el Drive hay un sitio que pone en el culto de hoy, y ahí hay 2 fotografías. Si las puedes, las pones, si no, yo lo explico, no os preocupéis. Si él puede, las pondrá. Pero este hombre iba leyendo las Escrituras. ¿Sabéis? En aquel tiempo las Escrituras no estaban en el móvil, como es nuestro caso. Ni siquiera estaban en un libro, como este que estoy leyendo yo, sino que estaban enrolladas en papiro. Estaban enrolladas y había 2 partes, ¿no? En una se iba enrollando y en la otra se iba recogiendo. Y así el texto corría y estaba distribuido en columnas y lo podían ir leyendo. Así es que este hombre iba leyendo las Escrituras. Pero esto nos dice algo más de este hombre, porque en aquella época no era como ahora, que compras una Biblia y te vale 4, 5, 10 euros, 12, 20 si la quieres con las tapas de piel, salen baratas. No, en aquel momento se escribían a mano, uno por uno, y eran carísimos. Así es que este hombre tenía un rollo de estos, quiere decir que había gastado mucho dinero para tenerlo. Y lo iba leyendo. Pienso que si todas las generaciones de creyentes que ya han pasado nos viesen las facilidades que tenemos para tener Biblias en el móvil, en las aplicaciones, en la tablet, en papel, de 1000 maneras, oídas, de audio, ahí, de 1000 maneras, si viesen todas esas facilidades que tenemos y lo poco que leemos la Biblia, yo creo que se echarían las manos a la cabeza. Así es que, resumiendo, hermanos, tenemos a un hombre que buscaba a Dios, que para ello era capaz de invertir su tiempo y su dinero, y había viajado desde su tierra miles de kilómetros para ir a Jerusalén a buscar a Dios, y allí había comprado probablemente un texto del profeta Isaías para irlo leyendo. Pero con todo eso no lograba entender. Dice, no entiendo lo que leo. Estoy leyendo y no lo puedo entender.
Y esto nos habla del privilegio, hermanos, que es acceder a Dios. Creo que muchas veces damos por hecho este privilegio. Lo damos por hecho. Pensamos de una manera más o menos conscientemente, pensamos que Dios está ahí siempre disponible para nosotros, que es su obligación y que nosotros podemos acudir a Dios cuando queramos. Pero este hombre buscaba a Dios y no lo encontraba. Y es cierto que Dios nos ama y es cierto que Dios quiere que acudamos a Él. Pero tenemos que ver esto como un privilegio, no como una obligación que Dios tiene. Lo tenemos que ver siempre como un privilegio. Dios no te debe nada, ni me debe nada a mí. Por más que hagas para Él, por más que vengas a la iglesia, por más que ofrendes mucho, por más que te esfuerces en servir, por más que hagas buenas obras, por más que... haz lo que quieras, con todo y con eso. Dios no te debe nada. Me da pena, mucha pena, cuando vemos muchas veces personas a los que les hablas y te das cuenta que piensan como yo pensaba también en el pasado. Ya iré al Señor en otro momento que me vaya mejor. Ya acudiré al Señor en otro momento en que no tenga tantas cosas con las que pasarlo bien. Mira, cuando sea un pobre viejo y ya me esté muriendo, entonces iré al Señor. Pero en ningún sitio está escrito que vayas a tener esa oportunidad. En ningún sitio se nos dice eso. Este hombre buscaba a Dios. Y Dios sabía que le buscaba y preparó para que Felipe le encontrara. Quizás cuando se encontraron, este hombre pensó, ¡qué casualidad! Pero nosotros hemos leído todo el texto y vemos que no fue una casualidad, que Dios estaba obrando. Y quiero decirte una cosa en esta mañana. Si estás aquí en esta mañana, no es casualidad. No sé qué circunstancias te han traído. No sé si te ha invitado alguien. No sé si has venido sencillamente por hábito. No sé si has venido, pues como nos decía Andrea, ¿no? Porque está desplazada y ha venido para estar con nosotros aquí. Yo no sé cuál es la circunstancia que hay en tu vida. Lo que sí te puedo decir es que estés aquí hoy no es casualidad. Y que estés escuchando este mensaje hoy no es casualidad. ¿Sabes una cosa? Hoy no me tocaba predicar a mí, pero las circunstancias aquí me tenéis. Así es que nada de lo que está pasando en esta mañana es casualidad. A lo mejor dices, yo creo en Dios y con eso ya tengo suficiente. Este hombre creía en Dios y con eso no era suficiente. Si salimos al barrio, si después del culto vamos a la Plaza Roja y preguntamos a los vecinos, ¿tú crees en Dios? ¿Qué pensáis que dirán? La mayoría de ellos dirán que sí, que creen en Dios. Pero esto no es suficiente. Este hombre iba leyendo el profeta Isaías, capítulo 53. ¿Esto era otra casualidad? ¿Os parece que esto era otra casualidad? A mí me parece que no era casualidad. Justamente ese texto nos habla de cómo Jesús fue llevado a morir sin protestar, sin quejarse, sin decir nada. Una sentencia injusta y no abrió su boca. En aquel tiempo no se entendía este texto. Los judíos no acababan de ver al Mesías aquí. Y unos pensaban que era el profeta que hablaba de sí mismo, como este hombre decía. Otros pensaban que se refería al pueblo de Israel, a la nación completa. Incluso algunos pensaban que se refería al Mesías, que se refería al que iba a venir a salvar al pueblo. Pero no lograban entender cómo podía ser
que tuviese que sufrir, que tuviese que ser tratado con injusticia. No lograban entenderlo. Si leemos el capítulo entero, no lo vamos a leer, pero vemos claramente en este capítulo que se nos habla de sustituir, se nos habla de alguien que sufre en lugar de otro. Fijaros, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Fuerte este texto, ¿eh? A partir de este texto, Felipe le empieza a hablar a este hombre de Jesús. Es más, el texto nos dice que le habla del Evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús. Le da la buena noticia. Yo me imagino aquella conversación larga. Lucas hace esto muchas veces. Nos habla de conversaciones así y nos quedamos con las ganas de saber, ¿y qué dijeron? ¿Recordáis aquellos dos discípulos que van a Emaús y el Señor se encuentra con ellos? Y el Señor dice que les habló a lo largo de todas las Escrituras de lo que se tenía que cumplir de Él. Y aquí lo mismo. Y no se nos dice. Tenemos que averiguarlo nosotros mismos. Tenemos que averiguar nosotros mismos lo que la palabra, el Antiguo Testamento, dice de Jesús. Y aquí venimos a lo que os decía antes, ¿no? Disponemos de la Biblia, disponemos de 1000 maneras, podemos leerla hasta en el metro y vamos mirando el móvil. Pero no la leemos tanto como debiéramos. Pero yo me imagino a Felipe contándole de los milagros que Jesús había hecho, contándole de las enseñanzas que Jesús había hecho, contándole de cómo los judíos, por odio, por envidia de Jesús, le hicieron crucificar, de cómo murió, pero también de cómo resucitó, de cómo había encontrado de nuevo a los discípulos, de cómo aquellos discípulos habían empezado a hablar a todo el mundo, de cómo muchos se bautizaban. Jesús es la clave del Evangelio. No basta con que creas en Dios. Tú crees en Dios, el pastor nos lo dice muchas veces. Los diablos también creen y tiemblan, pero los diablos no se salvan. Tú crees en Dios no es suficiente para tener la salvación. Lo que el texto de Isaías que hemos leído nos dice es que Jesús sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Y podemos concluir, hermanos, que lo que nos lleva a la salvación es reconocer esto. Reconocer que merecemos la muerte. Reconocer que hemos pecado. Reconocer que nuestra vida no es como debiera de ser. Y aceptar que Jesús sufrió ese castigo que nosotros merecíamos. Y eso lo aceptamos por medio del bautismo, igual que este hombre lo aceptó. Eso lo aceptamos, lo reconocemos cuando nos bautizamos. Allí reconocemos que morimos a nuestra vieja manera de vivir y empezamos un nuevo camino. Allí reconocemos que solo podemos ser salvos por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Vamos a fijarnos por un momento en el versículo 37, cuando Felipe ya ha dicho todo esto a este hombre. Y este hombre llegan quizás a algún sitio en el camino, a un oasis, porque recordad que era el desierto, en que hay agua. Y este hombre dice, quiero bautizarme. Bueno, pues que sepáis que quizás en vuestras Biblias el versículo 37 no aparece, porque en los textos más antiguos
no aparece. Así es que posiblemente esto no lo escribió Lucas. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que esta era la fórmula que se usaba, que la Iglesia utilizaba cuando alguien quería bautizarse. Es como que al que se quiere bautizar le preguntásemos: bueno, tú has venido y quieres bautizarte. ¿Por qué te quieres bautizar? ¿Qué es lo que te trae aquí a bautizarte? Y él nos dice: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que ha muerto por mis pecados. Y creo que ha resucitado para darme la salvación. Así es que la Iglesia usaba este versículo 37. Es probable que alguno de los que copiaron el texto de Lucas, cuando llega aquí y ve que esto no está escrito, lo pone en un ladito. Como a veces en nuestras Biblias o en los libros que leemos, dice: nota del traductor, esto significa aquello o lo otro. O nos ponen alguna referencia, ¿verdad? Pues posiblemente esto sea así. Y encontramos esta idea muy interesante también. Con esto termino, hermanos. Este etíope pidió para ser bautizado en cuanto escuchó el Evangelio. Tomó una decisión en ese momento. Y esto es lo que hacía la Iglesia: animar a tomar esa decisión. Hoy en día hay personas que dicen que creen, pero no quieren bautizarse. Esto no tiene ningún sentido, hermanos. Es una pena, porque reconocer que Jesús es el Hijo de Dios significa reconocer que debemos de obedecerle. Y con esta idea volvemos al principio. Volvemos a Felipe. ¿Os acordáis que al principio se hablaba de la obediencia de Felipe? Volvemos a esto. Si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús es Dios mismo, Él nos manda cosas y está en nuestra obligación obedecerle. Y su primer mandato es: ¿tú crees en mí? ¿Crees que soy el Hijo de Dios? Bautízate. Ese es su primer mandato. Si no, nos pasa como le pasaba a este etíope, que somos amiguetes de Dios, si me permitís la expresión. Queremos ser colegas de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, que nos vaya bien, pero no queremos formar parte del pueblo de Dios, no queremos cambiar, no queremos identificarnos con su muerte. ¿Sabéis? La Iglesia primitiva sabía perfectamente que seguir a Jesús significaba sufrimiento. Felipe no había salido de Jerusalén para ir de vacaciones. Había salido huyendo porque les perseguían, les metían en la cárcel y les mataban. Y nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida de ser colegas de Dios. Vivimos una vida en que queremos los milagros de Dios, queremos el pan, queremos, como Jesús le dijo a la multitud: habéis venido porque os he dado pan. Queremos que el Señor nos dé sus bendiciones. Hasta luego, Jackson, que vaya bien el trabajo. Pero no queremos obedecer, no queremos, no estamos dispuestos a eso. Pues en esta mañana os exhorto, hermanos y amigos, a que obedezcamos al Señor, a que nos acerquemos a Él, a que si no has dado ese paso, decidas bautizarte, decidas obedecer al Señor, decidas identificarte con Él. Y a los que ya lo hemos hecho, a que sigamos y a que estemos dispuestos a obedecer en todo, porque muchas veces obedecemos solamente en aquello que entendemos, o solamente vamos a ir un poquito más allá, porque muchas veces entendemos fácilmente, solamente en aquello que nos gusta o que estamos de acuerdo. Cuando no estamos de acuerdo, entonces buscamos 1001 excusas para no obedecer. Pues quiera el Señor que todos los que estáis escuchando, estamos escuchando en esta mañana, aprendamos a obedecer al Señor
de este modo, y también los que nos seguís por YouTube. Que el Señor os bendiga.